Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestros martes de temas de bienestar y desarrollo personal. Ya creo, Sebastián, en tecnología que tenemos a esta hora a 43 participantes. Bueno, siguen ingresando que están en la sala de espera, pero bueno, queremos saludar a quienes a esta hora están conectados para asistir en Campestre Virtual a nuestra conferencia El Dólar, una mirada alterna a los elementos que determinarán su precio. Esta conferencia está a cargo de Manuel Felipe García, vicepresidente de la División de Wealth Management de Scandia Colombia. Con anterioridad en esta entidad, Manuel ha desempeñado otros cargos como gerente de la Escuela de Planeación Financiera y Comercial, gerente de soluciones de inversión y gerente de estrategia de portafolios. Él es economista de la Universidad de los Andes, con posgrado en periodismo de la misma universidad y un International MBA de Rutgers University en New Jersey. Cuenta con cursos de profundización en tributación, finanzas, matemáticas para derivados y planeación estratégica, entre otros. Antes de ingresar a Scandia, Manuel se desempeñó en el sector público como asesor económico en el Congreso de la República y asesor de la Contraloría General de la República también. Ha sido además docente de economía y microeconomía en la Universidad de los Andes y es conferencista a nivel nacional e internacional. Entonces, pues yo quiero darle por segunda vez aquí en Campestre Virtual la bienvenida a Manuel en nombre de nuestra junta directiva, de su presidente, de nuestro gerente Rolando Rojas y sobre todo Manuel, porque obviamente el tema que hoy nos trae a Campestre Virtual en este martes de bienestar es el tema del dólar, tratar de entender, de interpretar el porqué de su volatilidad. Y es que a pesar de que al comienzo de la semana el dólar comenzó a la baja, de todas formas, hace unas 15 días más o menos, el precio se acercó, bordeó casi los 4.000 pesos y empieza pues como la gente, unos a estar de pronto muy contentos porque les conviene obviamente la subida del precio del dólar, pero también algunos empiezan a ponerse un poco nerviosos y tambalean los mercados. Bueno, en fin, Manuel, muchísimas gracias por estar en Campestre Virtual y muchas gracias por ayudarnos a interpretar y a entender qué sucede con el dólar. Bienvenido a Campestre Virtual una vez más. Bueno, Mónica, para usted, para todos los socios del Club Campestre, pues muchas gracias nuevamente por abrirnos las puertas a esta presentación y a poder acompañarlos en este espacio de Campestre Virtual que muy gratos recuerdos me trae de la primera vez. Pues Mónica, como usted misma lo mencionó, pues el dólar es una variable de mucha volatilidad. Hay unos elementos que se tienen que tener en cuenta, hay unos que saltan a la vista, otros que no saltan tanto a la vista, y parte de lo que quiero compartir hoy con todas las personas que están conectadas, pues son esos elementos para que tengan información adicional para que se pueda interpretar para dónde va el dólar. Realmente creo que esto es una reflexión, los analistas, los economistas, pues tenemos es que dar más que todo, digamos, como elementos que permitan a las personas probablemente prever las tendencias más que una información revelada, porque yo creo que hemos sido lo suficientemente, históricamente, digamos, lo suficientemente muchos poco acertados, digamos, en el precio del dólar. Si hay una variable que realmente es muy difícil de predecir es el dólar, por eso es que es más, digamos, algunos elementos que nos permitan, digamos, tener el contexto general, que es lo que queremos hacer el día de hoy con todos los participantes. Bueno, perfecto. Entonces vamos adelante con la conferencia y por favor al final de la misma estaremos entonces respondiendo algunas preguntas que surjan a lo largo de la conferencia. Las pueden hacer en vivo y en directo, prendiendo sus cámaras, prendiendo sus micrófonos o también por el chat que nos permite la herramienta del Zoom. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Adelante, Manuel. perfecto. Bueno, Mónica, voy acá a presentar, a compartir una pequeña presentación que hice, digamos, para este espacio de Campestre Virtual. ¿Me confirman si la están viendo sin problemas todos, por favor? Yo la estoy viendo perfecto. Listo. Creo que sí se está viendo perfecto, listo. Listo, perfecto. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a este espacio en el Club Campestre de Cali. No voy a comenzar, digamos, con los elementos, voy a comenzar con una reflexión. Esto es algo nuevo, digamos, que justo, digamos, sucedió este fin de semana y quiero, digamos, compartirlo con todos ustedes. Lo primero es más
como para que veamos por qué realmente a veces enfocarnos en ciertas cosas puede no darnos la pintura completa de lo que estamos hablando. Esto fue una fotografía que tomé el sábado anterior en un parqueadero acá en la ciudad de Bogotá, 9 de la mañana, y mi reflexión es la siguiente. Si yo le envío esta fotografía a un extranjero que nunca haya visitado Colombia, nunca haya visitado Colombia, y le digo que esto es un parqueadero en Colombia, probablemente el extranjero haga la siguiente inferencia. Me va a decir, es que a los colombianos les gustan mucho los carros rojos. En la fotografía, si ustedes ven con atención, pues hay 3 carros rojos, digamos así, puestos de primera. Atrás se alcanza a ver un carro rojo y hay muy pocos carros de otros colores. Si ustedes ven, pues proporcionalmente en esta fotografía hay muchos más vehículos rojos que de los otros colores. Sin embargo, cuando uno ya viene a Colombia, uno sabe que esto probablemente no sea cierto. Si bien en Colombia últimamente hay muchos vehículos de color rojo en todas sus tonalidades, eh, a los colombianos históricamente nos gustan mucho los vehículos blancos y grises. De cada 100 vehículos, 65 puede ser blanco o grises, y solo entre un 10 o un 15% de los vehículos son rojos. Entonces, si uno le muestra esto a alguien, dice, a los colombianos les gusta los carros rojos. Si yo voy a Bogotá o voy a Cali o voy a otra ciudad de Colombia, pues probablemente lo que me encuentre sean muchos carros rojos, pero cuando uno sale, digamos, a la realidad, sabe que esto no es cierto. Eh, Probablemente busque uno una segunda opinión y entonces llega y dice, bueno, pero entonces ese extranjero le va a decir a uno, muéstrame, digamos, algo, de pronto para que no sea solo una fotografía. Bueno, le muestro otra fotografía. Y si yo le muestro esta segunda fotografía, pues también va a decir, en efecto, digamos, la mayoría de los carros en Colombia son rojos. El tema es que cuando yo veo, digamos, ciertas cosas particulares, puedo estar evitando, digamos, ver el todo. La fotografía que les estoy mostrando, esta tercera fotografía, es exactamente, digamos, la misma que les mostré anteriormente, pero ya, digamos, el contexto general. Si ustedes ven, pues alcancé a contar acá 65 automóviles parqueados. De esos 65, 9 son rojos, y 39 son entre blancos y grises, lo cual quiere decir que concuerda mucho más con lo que uno realmente ve en la calle y con lo que uno percibe y sabe, digamos, que es el tema de los vehículos en Colombia, que solo cerca del 15% son rojos y que la mayoría, digamos, que uno se encuentra en las calles colombianas son entre blancos y grises. ¿Por qué les traigo estas primeras reflexiones? Por una razón en particular, porque muchas veces se centra uno, digamos, es en el tema de los autos rojos y no en el contexto general. Y al centrarse solo uno en ciertas variables y en ver uno y tratar de confirmar ciertas variables, pues realmente puede estar evitando un conjunto mucho más amplio de factores que le dan a uno, digamos, a entender un entendimiento, digamos, mucho más amplio y más enriquecido de lo que es una situación particular. Eh, Obviamente, nosotros cuando les pongo el ejemplo, digamos, de los autos rojos, muchos me dicen, no, pero pues, Manuel, es evidente, digamos, que no hay tantos autos rojos en Colombia. Sí, y eso, digamos, es muy innato al ser humano porque lo podemos comprobar. Pero en las variables económicas o en las variables sociales o en las variables políticas, muchas veces no es tan fácil la comprobación. Y por eso nos quedamos solo en una pequeña parte de la foto general sin explorar muchos más factores adicionales que nos puedan impactar. Esta primera reflexión tiene que ver algo con lo que les quiero mostrar acá. Y es que desde mi gusto particular hay 2 visiones sobre el dólar. Uno, la visión colombiana y otra, la visión internacional. En la visión colombiana, y sobre todo desde hace algunos meses, y entendiendo, digamos, lo que fue lo complicado que sucedió, sobre todo para ustedes en la ciudad de Cali en meses anteriores, pues realmente, digamos, la visión colombiana está muy sometida al precio del dólar a unas variables sociales y muy probablemente también a unas variables preelectorales. Sin embargo, la visión del dólar desde el punto de vista de los extranjeros es sustancialmente diferente. Los extranjeros ven a Colombia como una oportunidad de inversión. Y aquí es cuando las dos cosas empiezan a chocar. ¿Por qué? Básicamente porque cuando uno habla con un colombiano, cuando uno habla con un inversionista local,
los inversionistas locales generalmente salen con unas expresiones como yo no creo en Colombia, yo no le creo a Colombia y una serie, digamos, de expresiones similares. Y si bien es normal, digamos, ese yo no le creo a Colombia, lo cierto es que evitar ver lo que están viendo los internacionales, pues también puede ser un error desde el punto de vista de algunas inversiones. Y les traigo, digamos, esto a colación por una razón sencilla, porque entre abril y julio de este año, los inversionistas internacionales han comprado cerca de 3.000 millones de dólares, que es algo más de 8 billones de pesos, en test del gobierno colombiano. Si ustedes ven, pues abril fue el mes en que comenzaron, digamos, los temas candentes acá en Colombia. Mayo seguían los temas candentes. Adicionalmente que la primera calificadora, que fue Standard Poor's, le rebajó la nota de inversión a Colombia, y en junio pues seguíamos, digamos, en eso. Pero si ustedes ven con atención lo que es la línea roja y los flujos de entrada de recursos de los inversionistas internacionales hacia el país, pues se encuentran sencillamente que los inversionistas internacionales sí estaban viendo, digamos, una oportunidad. A pesar de la bajada en calificación, a pesar del contexto social, a pesar de muchas variables, realmente los inversionistas internacionales empezaron, digamos, a traer flujos de dólares a Colombia. Ahora bien, si entran 3.000 millones de dólares por un lado, ¿por qué el precio del dólar, digamos, no ha bajado? Y eso tiene que ver, digamos, con la otra parte de la moneda, que es la otra visión. La otra visión es que en Colombia, pues lo vemos, digamos, de una manera diferente, y lo que hemos hecho los colombianos, o lo que han hecho la mayoría de los colombianos, pues son unos flujos, digamos, de salida de inversiones. Si uno compara el año 2021 contra el año 2020, la salida o las inversiones que están haciendo los colombianos en el exterior han sumado o han crecido más del 40%. Llevan acumulados o llevaban acumulados, digamos, a junio del presente año, cerca de 700 millones de dólares de salida de flujos, lo cual nos ha determinado que en las dos fuerzas, la de entrada y la de salida, pues realmente se neteen y el dólar esté fluctuando a los niveles de 3.800, 3.850, 3.900 que estamos viendo en la actualidad. Pero lo importante, digamos, aquí es lo siguiente. Los extranjeros siguen viendo Colombia como una oportunidad de inversión, y sobre todo, digamos, de los activos de portafolio. También la inversión extranjera directa viene creciendo. Los inversionistas internacionales están viniendo a Colombia, pero nosotros probablemente sentados en Colombia lo hemos visto de una manera diferente durante los últimos meses. Bien, dicho, digamos, lo anterior, hay unos factores que van a determinar el tema del dólar a nivel global durante los próximos años. Uno es el tema de la liquidez global. Esta gráfica que ustedes ven acá se las voy a explicar. Esta gráfica, digamos, es los activos combinados de los 4 mayores bancos centrales en el mundo, a saber, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. Si ustedes miran con mucha atención, que es lo que les quiero, digamos, resaltar acá con el puntero, desde la crisis, digamos, financiera del año 2008, y desde que comenzaron las medidas de recuperación y de los estímulos monetarios desde el año 2009, pues los bancos centrales han lanzado mucho dinero a la economía. El tema es que cuando estalla la pandemia del año 2020, empiezan, digamos, a caerse las bolsas y empieza a caer la economía en marzo del año pasado, pues realmente el salto de efectivo que han mandado los bancos centrales, estos 4 grandes bancos centrales, particularmente la Reserva Federal de Estados Unidos, a la economía global, pues ha sido muy fuerte. Si vemos, digamos, con atención este eje que les estoy mostrando acá, decía que hasta marzo del año 2020 habían 20 trillones de dólares, 20 trillones con T, de dólares dando vueltas por el mundo, y hoy ya son cerca de 30 trillones de dólares. Es decir, en menos de año y medio se ha lanzado 10 trillones de dólares, cuando vean ustedes el crecimiento, digamos, de pasar de 10 trillones a 20 trillones, pues nos tomó realmente algo más de 9 años. Entonces, lo que viene siendo la liquidez en el mundo,
es una liquidez, digamos, excesiva, es una liquidez que se ha lanzado de una manera muy rápida y es una liquidez que nos está determinando ciertos factores claves dentro de todo este contexto de entender el dólar. Punto importante acá. El dólar no es otra cosa que una oferta y demanda. A más dólares, pues es una mayor oferta, y si la demanda, digamos, no crece en el mismo sentido, pues una sobreoferta debería dar lugar a una caída en el precio del dólar. Eso no se ha dado, eso no se ha dado, y entonces muchos dirán, bueno, ¿y cuáles son las razones, digamos, por las que no se ha dado? Y es lo que quiero explorar a continuación. Una digamos, conclusión inicial o una, digamos, afirmación inicial mejor, es que el dólar está caro. Y está caro sobre todo contra la mayoría, digamos, de monedas, quizá excepto contra el dólar neozelandés, que es una economía, primero, muy pequeña, segundo, que no se afectó, digamos, por los temas de pandemia. Finalmente, Nueva Zelanda fue una economía que se encerró y fue declarada, digamos, libre del tema del COVID-19 muy, muy rápido, pero contra todas las demás monedas, dólar australiano, dólar canadiense, libra, franco suizo, euro, corona sueca, corona noruega y yen japonés, el dólar está caro. Entonces, digamos que partamos de este dato particular. ¿La ley de oferta y demanda debería funcionar? La respuesta es sí. No ha funcionado en el corto plazo por unos factores particulares, pero digamos que la conclusión inicial de la mayoría de analistas es que el dólar está caro. No solo frente al peso colombiano, sino frente a muchas monedas internacionales. Y frente al peso colombiano sí que es cierto, si ustedes ven, por acá digamos esta posición número 21 es el peso colombiano y es solo superado por el peso argentino, la lira turca y el sol peruano, la moneda más castigada y más depreciada en lo corrido del año 2021 frente al dólar. Ahora, si ustedes observan, digamos, todas las monedas, casi todas han perdido valor frente al dólar, salvo con algunos casos puntuales y particulares. Estas monedas son el dólar de Taiwán, el yuan o renminbi chino y el rublo ruso. Pero si ustedes ven, la mayoría, digamos, de monedas, incluyendo el peso mexicano, el real brasilero y las monedas probablemente, digamos, asiáticas, han perdido valor frente al dólar. Pero el peso colombiano en particular es una moneda bien, bien importante de analizar por una razón sencilla. Si uno observa las monedas más depreciadas que el peso, particularmente la moneda de Argentina, pues es por unos temas también muy puntuales de Argentina, es decir, por unos temas, digamos, en que el gobierno de Alberto Fernández tiene más dudas que certezas en muchos casos. Viene también dada, por ejemplo, por unos factores climáticos donde las exportaciones de soya argentina pues se han visto afectadas dramáticamente. La lira turca pues se ha visto, digamos, afectada también por un ambiente político adverso. Recuerden ustedes, por ejemplo, que el presidente Erdogan cambió al presidente del Banco Central turco en algún momento de este año, generando incertidumbre, y el sol peruano pues se vio afectado por las elecciones, donde finalmente pues Pedro Castillo fue el ganador de estas elecciones. El peso colombiano, digamos, de las razones expuestas anteriormente, ninguna es exactamente igual al peso argentino, a la lira turca, al sol peruano, pero ha sido una moneda, digamos, castigada por unos factores también muy particulares. Especialmente vimos un incremento muy, muy rápido después de abril y nos mantenemos, digamos, ahí. Entonces, frente al peso colombiano, ¿el dólar está caro? La respuesta es sí, está caro. Ahora bien, qué explica, por ejemplo, que el dólar, a pesar de esa sobreoferta de dólares que hay en la economía global, no se haya, digamos, todavía caído en precio frente al resto de monedas? La explicación, digamos, más sencilla, más allá de analizar los fundamentales económicos, más allá de que Estados Unidos avanzó, digamos, en sus etapas iniciales en un ritmo de vacunación muy, muy fuerte, más allá de todo, la explicación del caso o la explicación puntual es que los flujos de inversión se están yendo para Estados Unidos.
los flujos mundiales o los flujos globales de inversión de la mayoría de inversionistas alrededor global se están yendo para Estados Unidos. ¿Y por qué se están yendo para Estados Unidos? Por una razón muy sencilla, porque todavía se ve un potencial de inversión muy grande en unos activos como son las acciones norteamericanas. La gráfica, digamos, de acá de mano izquierda que les traigo es una gráfica en la cual básicamente Banco de América le pregunta, digamos, a sus clientes de banca privada qué porcentaje, digamos, de sus activos están en acciones y cerca del 65% de los portafolios de este tipo de clientes están en acciones. Cuando uno mira, por ejemplo, los flujos hacia acciones norteamericanas, digamos, medido por los flujos de inversionistas retail, no por el institucional, por el retail, que son básicamente personas, también pues está creciendo y durante los meses de junio y julio pues tuvieron unos flujos muy, muy grandes. Entonces todo el mundo está viendo, digamos, con mucha perspectiva positiva todavía lo que está sucediendo en las acciones norteamericanas. Si uno se va a otros indicadores, pues Estados Unidos también está dando muy buenas noticias. Por ejemplo, hay un tema que se llama, digamos, la recompra accionaria. ¿Qué es una recompra accionaria? Básicamente es que una empresa eh, compra las mismas o sus mismas acciones en un mercado de valores. Entonces lo pongo de la siguiente manera. Supongamos que Microsoft tiene efectivo como uno de sus activos y Microsoft entonces dice, ¿qué quiero hacer con ese efectivo? ¿Quiero invertir? ¿Quiero crear nuevas plantas? ¿Quiero crear probablemente nuevos programas de investigación y desarrollo? ¿Quiero pagar dividendos o quiero recomprar mis propias acciones? Y cuando recompra sus propias acciones, entonces Microsoft va al mercado de valores y con el efectivo que tiene, compra, digamos, sus propias acciones. Entonces son unas acciones que salen de circulación y es una forma en que pues no tradicionalmente, realmente desde el año 2009, las empresas norteamericanas le han estado, digamos, dando efectivo a sus accionistas. En vez de pagarlo como dividendo, lo pagan, digamos, mediante la recompra accionaria. Si ustedes ven, digamos, con todo el detalle acá, esta gráfica que les estoy mostrando, esta línea o esta barra azul oscura, las autorizaciones, por ejemplo, digamos, de recompras accionarias, estaban cerca de los 700 billones o 700 mil millones de dólares hasta mitad del año 2021. Si ustedes ven, es levemente por debajo del año 2018, que fue el pico de las recompras accionarias, pero muy superior a todos los años anteriores, diferentes al año 2018. Las recompras accionarias que se vieron muy afectadas durante el año 2020, este año vuelven a ganar protagonismo y lógicamente las recompras accionarias han tenido una explicación muy grande, muy alta en lo que ha sido la valorización de los índices accionarios norteamericanos. Entonces, esto le gusta a los inversionistas y al gustarles esto, pues sencillamente van a invertir en Estados Unidos. Y esto es básicamente, digamos, una de las explicaciones de por qué los flujos de inversión siguen yendo hacia Estados Unidos. Otra de las explicaciones es que otros mercados, fuera por ejemplo de las acciones listadas en bolsa, como los listados de fusiones y adquisiciones, que son estas actividades de M&A, que son Merge and Acquisitions, pues están también, digamos, en sus máximos históricos, y otros indicadores como por ejemplo las compras apalancadas, que se conoce, digamos, en finanzas como los leverage buyouts, pues también tienen toda la pinta de irse hacia máximos históricos. Entonces lo que está sucediendo durante el presente año es lo siguiente. Lo primero, hay un exceso de dólares y de liquidez en la economía. Eso digamos, lo tenemos ya todos claro. Lo segundo, esa liquidez, si bien alguna se ha ido hacia el consumidor final por medio de las ayudas federales que se le han dado, digamos, al desempleo, a los pequeños negocios en Estados Unidos, lo cierto es que también mucha de esa liquidez ha quedado en el sector corporativo. Al día de hoy, por ejemplo, las 500 empresas que componen el índice accionario Standard & Poor's 500,
tienen cerca del 14% de sus activos totales en efectivo. Eso es un activo que si bien es útil porque me permite invertir, me permite, digamos, moverme muy rápido, también cuando empieza a ser excesivo, pues me empieza, digamos, a generar, digamos, comezón, si se quiere decir de alguna manera, por una razón sencilla, porque finalmente es un activo, pero los activos, digamos, en teoría de finanzas corporativas, tienen que ser activos rentables. El problema es que cuando yo empiezo a tener el 14, 15 o más por ciento de mis activos totales, no rentándome al 10, no rentándome al 15, no rentándome al 20, sino rentándome al 0% o el 0,5 o el 1%, pues yo le estoy, digamos, yo le estoy quitando valor a la compañía. Entonces, por eso es tan necesario gastarse ese efectivo de alguna manera. No, muchos pagan dividendos, muchos otros no tanto, muchos invierten, muchos otros no tanto. Eh, Algunos recompran sus propias acciones y otros entran en procesos de fusiones y adquisiciones, que es lo que hace, digamos, de una manera natural gastarse, digamos, ese efectivo. Entonces, si uno ve esta serie de explicaciones, llevan por qué Estados Unidos está siendo un destino, digamos, atractivo de inversión durante los meses anteriores. Esto se refleja mucho en algo, digamos, que los economistas llamamos la posición de inversión internacional neta, que es básicamente cuánto mi país tiene invertido afuera menos cuánto los de afuera tienen invertido en mi país. Esa es, digamos, como la explicación más sencilla. Lo repito, cuánto mi país tiene invertido afuera menos cuánto todo el resto del mundo tiene invertido en mi país. Cuando esa posición de inversión internacional neta es negativa, como en el caso de Estados Unidos, lo que quiere decir es que yo debo al mundo mucho más de lo que el mundo me debe a mí. Es decir, el mundo me ha traído muchas más inversiones de las que yo le he destinado, digamos, al resto del mundo. Y si se observa, digamos, con atención por acá, la posición de inversión internacional neta de Estados Unidos empieza, digamos, a ser muy deficitaria por acá desde los años 2011, 2012, desde la segunda presidencia de Obama, y se empieza sobre todo a ver afectada por acá desde el año 2018, pero lo que ha sucedido durante los últimos 18 meses, pues es todavía una caída mucho más fuerte. ¿Cuánto es en este momento el déficit de Estados Unidos lo que le debe al mundo? O la diferencia, digamos, entre lo que Estados Unidos le debe al mundo y el mundo le debe a Estados Unidos, son cerca de 14 trillones de dólares. Trillones, con T de tetero, trillones. ¿Esto es mucho o poco? Pongámoslo en contexto. La economía de Estados Unidos debe costar unos 22 trillones de dólares. China es una economía que su Producto Interno Bruto debe estar entre 14 y 15 trillones de dólares. Entonces, digamos que lo que es la diferencia de lo que entra a Estados Unidos menos lo que sale, pues es al día de hoy algo comparado, digamos, a la economía de China. Entonces, realmente esta posición de inversión internacional neta es bastante deficitaria y lo que sigue mostrando es que el mundo, digamos, en general, le sigue mandando y mandando y mandando, digamos, inversiones a Estados Unidos, fundamentado pues en parte de los elementos que hemos visto. ¿Esto es bueno o malo? Pues digamos que nos ha puesto en un crecimiento de la bolsa norteamericana que ha estado tocando máximos y máximos y máximos históricos. ¿La bolsa norteamericana está costosa? La respuesta es sí, por donde uno la mire. La relación precio-ganancia que le gusta mucho, digamos, a los financieros, y otra serie de relaciones precio contra valor en libros, precios contra ventas, etcétera, etcétera, pues son altas, y mucha gente dice Estados Unidos es una bolsa que debe caer dentro de poco. Lo que pasa es que lo llevan vaticinando más de un año y la bolsa de Estados Unidos todavía no cae. Cuando uno compara, digamos, históricamente lo que ha sido el año 2021, que es la línea roja que ustedes ven ahí, contra los promedios, por ejemplo, de la bolsa norteamericana, pues es un patrón similar. Nosotros deberíamos haber esperado una caída por acá en los meses de agosto y septiembre, que son meses de verano, para después ver una recuperación generalmente hacia fin de año. La conclusión, digamos, final de esto es que Estados Unidos está siendo muy resiliente desde el punto de vista de las inversiones,
a todo el mundo en general le está gustando Estados Unidos y todavía las inversiones se están yendo hacia activos norteamericanos, particularmente hacia acciones. Las acciones a nivel global deben costar unos 100 trillones de dólares. Estados Unidos es casi la mitad, digamos, de esos 100 trillones. De los mercados accionarios norteamericanos deben costar unos 48, 49 trillones de dólares al día de hoy. Y realmente los flujos de inversión que se siguen yendo hacia Estados Unidos, pues siguen siendo bastante altos. Eso es lo que no ha dejado caer el dólar, sobre todo a nivel internacional. Pues porque todavía hay una oferta muy grande, la respuesta es que sí. Sin embargo, se siguen yendo dólares hacia Estados Unidos y en ese, digamos, contexto, entre los dólares que llegan y los dólares que se van, pues es donde todavía el dólar norteamericano sigue con algún fortalecimiento bien importante desde todo punto de vista. Ahora, hemos vivido momentos particulares desde marzo del año 2020. No me voy, digamos, a detener acá. Simplemente llévense el siguiente mensaje. La recuperación que se presentó de la caída de los mercados financieros norteamericanos en marzo del año 2020 ha sido la más rápida en la historia. Nunca antes una caída se había recuperado tan rápido y nunca antes en la historia el índice accionario Standard & Poor's se había doblado su valor tan rápido. Si uno se va a un día exacto que fue el 23 de marzo del año 2020, ese día la bolsa norteamericana cerró en 2.230 y tantos puntos. La semana anterior, la bolsa norteamericana estaba por encima de los 4.450 puntos. Es decir, de esos 2.230 los dobló a 4.460 en un periodo inferior a los 16 meses, que es lo que se ve, digamos, acá, que es esta línea azul que ustedes ven acá. Nunca antes, la bolsa norteamericana había subido un 100% desde ese mínimo, como lo hizo, digamos, en los últimos 15 meses. Eso queda a entender. Eso da a entender, y cuando uno traza, digamos, una línea del crecimiento de los dólares contra el crecimiento de la bolsa, es una relación casi perfecta. Lo cual quiere decir que mientras la liquidez exista en el mundo, pues muy probablemente la bolsa norteamericana todavía tendrá algún espacio y seguiremos viendo bajo este contexto y bajo esta explicación que estoy tratando de dar de una manera lo más sencilla posible, seguimos viendo, digamos, un dólar por allá todavía arriba, pues porque todavía hay gasolina para que los inversionistas empiecen, digamos, a darle plata, digamos, a Estados Unidos. Ahora bien, cuando uno analiza ya el dólar, estos factores que para mi gusto son temporales, y por temporalidad quiero que no pensemos, digamos, en la temporalidad del dólar en temas de semanas, de días o de meses. Esto puede ser una temporalidad que todavía nos lleve, digamos, algún tiempo. El tema, digamos, del dólar es que si ustedes ven el dólar contra las monedas, digamos que contra las monedas de economías avanzadas, que es la línea verde, o contra las monedas, digamos, emergentes, que es la línea azul, pues el dólar, digamos, sí ha tenido sobre todo por acá desde el año 2000, mitad del 2014 y 2015, pues tuvo, digamos, una subida. Se ha ido moderando, digamos, contra las monedas de los países desarrollados, pero todavía sigue muy alto frente a las monedas emergentes. Los emergentes, pues obviamente somos países que dan unas noticias diferentes a veces a las economías avanzadas. Somos muchas veces digamos, pues como menos flexibles en otras cosas, o nos tienen un poco más de temor los inversionistas y en general, digamos, pues como todos los que tienen dólares. Cuando uno traza esta misma foto, pero ya en mucho más largo plazo, el dólar, digamos, a nivel internacional tiene unos ciclos bien interesantes. Cuando uno se va a los datos de la Reserva Federal tiene datos por acá desde 1973. Hay unos ciclos muy marcados, digamos, del precio del dólar. Y lo más interesante de todo es que son ciclos
que en promedio han durado 7 años. Lo primero es que hay un ciclo de bajada, después, digamos, viene un tema muy importante de subida en el precio del dólar, pero muy, muy importante, y después viene, digamos, otro ciclo de bajada del precio del dólar para dar nuevamente un tema, digamos, a la subida que finaliza alrededor de los 7 años, vuelve, digamos, a bajar, vuelve a subir y probablemente si esta teoría se mantiene en el tiempo, lo que veamos durante los próximos 10 años, del 2021 al 2030, 2031, sea una bajada en el precio del dólar. A nivel global, la respuesta es sí. A nivel Colombia, ya vamos, digamos, para allá con un poco más de detalle, pero a nivel Colombia también debería darse, digamos, una bajada en el precio del dólar. Vean ustedes que hay algunos temas que parecen cambiar la tendencia en esto, pero que no han sido realmente cambios de tendencia. Y me refiero específicamente a la crisis financiera de septiembre del año 2008. Vean ustedes que el precio del dólar saltó, lógicamente como miedo ante la quiebra de Fannie Mae, de Freddie Mac, ante la quiebra de Lehman, ante la posibilidad, por ejemplo, de que una aseguradora como AIG se quebrara. Y recuerden ustedes que también en el momento más crítico de absolutamente toda esa crisis financiera, incluso uno de los bancos más grandes del mundo como el Citi, tuvo, digamos, la posibilidad de que, o tenía, digamos, la perspectiva de que podía incluso llevar, digamos, a un momento de quiebra. Recuerden ustedes que las acciones del Citi llegaron a cotizarse por debajo de los $2 en algún punto de noviembre del año 2008, por lo cual pues realmente este salto era, digamos, esperable, por decirlo de alguna manera. Pero vean ustedes que eso no afectó la tendencia en el precio del dólar. Entonces, aunque haya momentos muy dramáticos, los ciclos, digamos, en los temas del dólar han seguido un patrón recurrente y ese patrón de seguirse, digamos, presentando, lo que uno augura es que durante los próximos años el precio del dólar debería ir a la baja. Ahora bien, analicemos el dólar frente al peso. Aquí lo tracé desde el año 2000 por una razón, digamos, sencilla, porque aquí estábamos saliendo de la crisis del año 99. Recuerden ustedes que hasta el año 2020, la crisis del UPAC del año 99 había sido, digamos, la crisis en la historia económica en la historia moderna, digamos, económica de Colombia, había sido, digamos, como las crisis más fuertes. Ese año el PIB se contrajo alrededor del 4,5. El precio del dólar pues empezó, ahí también se liberaron, digamos, o se liberó, digamos, mucho del esquema cambiario que traíamos. Recuerden ustedes que durante mucho tiempo, si uno, pues por ejemplo, yo hablo con mi papá o en su momento hablaba con mi abuelo y todo eso, y ellos siempre tuvieron en su cabeza, digamos, la devaluación gota a gota del República, y es que todos los días el precio del dólar subió un poquito. En el año 99 se elimina, digamos, eso, y se empieza, digamos, a dar una suerte, digamos, de flotación del precio de la moneda ya a factores de mercado. Entonces, por eso lo tracé desde el año 2000. Vean ustedes que tuvimos un incremento de los 1.900 pesos hasta por acá casi los 3.000 pesos. Estos 3.000 pesos fueron en marzo del año 2003 y en marzo del año 2003 fue la cúspide de algo particular. Recuerden ustedes que Brasil tuvo elecciones en octubre del año 2002 y el candidato ganador de las elecciones fue Lula da Silva. Y pues digamos que por la tendencia de izquierda y por la tendencia, digamos, de haber sido un líder sindical y de ser del Partido de los Trabajadores, pues mucha gente estaba muy preocupada con lo que podía hacer Lula da Silva. Y eso nos marcó, digamos, efectivamente pues un incremento en el precio del dólar. Sin embargo, de esos 3.000 pesos de marzo del 2003, empezamos, digamos, una caída constante que nos llevó en marzo del año 2008, exactamente 5 años después, a una tasa de cambio por acá de 1.750, si la memoria no me falla. Vino después toda la crisis financiera, tuvimos un incremento, volvimos a caer, pero por acá, desde mitad del 2014, hemos visto un incremento sostenido en el precio del dólar. ¿Por qué les muestro, digamos, esta gráfica de largo plazo del peso colombiano? Doy paso, digamos, a la misma gráfica, pero la puse, digamos, acá invertida. Si
Si ustedes ven estos 1.900 pesos del 1 de enero del año 2000, son estos mismos 1.900 pesos del 1 de enero del 2000, pero está al revés. Esta es la radiografía, o sea, este es el inverso, digamos, de esta gráfica. ¿Por qué la quise poner así? Por una razón sencilla. Porque históricamente el precio, digamos, de la moneda colombiana, todos los inversionistas con los que uno habla le preguntan, pero es que si el petróleo sube, ¿por qué el precio de la divisa no ha subido? Y realmente hemos tenido dos momentos en la historia en la cual el precio del petróleo se ha desligado, digamos, del precio de la moneda colombiana. Uno fue por allá en el 95, 96, y el otro, vean ustedes, este es el precio del dólar, este es el precio, digamos, global del Brent. El otro, digamos, es en un momento particular de la historia, que es este que estamos viviendo. Este es exactamente, digamos, la misma gráfica del precio del dólar invertido. Por acá los 1.900 pesos, por acá los 4.200 que tocamos por allá en abril del año 2020. Pero vean ustedes, ¿dónde se empieza, digamos, a afectar, digamos, el peso colombiano? Acá. Se empieza a afectar con la caída, digamos, del precio del petróleo. Vean ustedes que nosotros veníamos de un precio del petróleo cercano o por encima, digamos, a los $100. El precio del petróleo por temas, digamos, de la OPEP y por temas de la OPEP más y todo esto, empieza, digamos, a caer en el año 2014. Eso es un movimiento que dura algo más de un año, y ese precio del petróleo que estaba alrededor de los $110 baja, digamos, hasta los $50. El precio del petróleo se mantiene por ahí fluctuando, digamos, entre 40, $60 durante un periodo de tiempo relativamente amplio, 2015 al año 2018, vuelve y sube para afectarse otra vez, digamos, con la crisis del COVID, y desde abril del año inmediatamente anterior, 2020, cuando recuerden que el petróleo llegó a estar negativo durante unos minutos, digamos, de cotización, el precio del petróleo ha venido subiendo, pero la moneda colombiana no ha hecho esto, o sea, no se ha revaluado. Y no se ha revaluado, digamos, por muchos factores. Ya les expliqué, obviamente, unos son temas del contexto global, del contexto externo, otros son temas del contexto, digamos, local, pero uno sí esperaría que con el tiempo, el peso colombiano, digamos, vuelva a responder a los factores, sobre todo de las materias primas, especialmente, digamos, el precio del petróleo. Sobre esta teoría hay todas las objeciones del caso, que ya no sacamos el mismo petróleo, que no somos tan productivos, etcétera, etcétera. Pero finalmente esta es una economía que sigue dependiendo mucho del petróleo, que va a seguir dependiendo, digamos, de los flujos del petróleo, tanto de la inversión para explotar el petróleo, como, digamos, de los rendimientos de muchos factores. Como les dije, solo han existido dos momentos en la historia moderna en los cuales el peso colombiano no ha seguido un patrón relativamente similar al precio del crudo. Esos han sido año 95-96 y el año 2020-2021. Entonces uno probablemente, sí pensando en el mediano plazo, dice el peso colombiano se tiene que ajustar al crudo. Ahora, ¿el crudo va a seguir subiendo? Eso es una de las claves, digamos, importantes de todo esto. Desde mi punto de vista, debería seguir subiendo. ¿Hasta cuándo? Muy probablemente hasta mitad del año 2022, por una razón sencilla. El mundo en este momento está con un déficit petrolero. Cuando uno ve las cifras de los analistas, sobre todo los que son expertos en petróleo, la producción global de petróleo está entre 1,5 millones de barriles por debajo del consumo. ¿Cuándo vuelve a igualarse, digamos, la producción con la demanda? Las últimas, digamos, expectativas que vi es cuando el petróleo a nivel global alcance, digamos, de producción más de 100 millones de barriles diarios, que eso debería ser en algún momento del tiempo entre marzo y abril del año 2022. Obviamente toca saber qué va a pasar también con la demanda. Mucha gente le teme, por ejemplo, digamos, a la variable delta, a la afectación que eso puede tener sobre economías como China, que son las que jalan, digamos, muy fuerte, pero realmente desde mi punto de vista financiero económico, no estoy hablando, digamos, desde un punto de vista epidemiológico ni de ciencias de la salud, en la cual me declaro pues totalmente ignorante, digamos, sobre cómo funciona un virus. Desde el punto de vista, digamos, económico, es que el mundo demostró
que en la medida, digamos, en que salta una crisis, pues probablemente se le pueden seguir inyectando recursos a las economías, dando, digamos, algunas ayudas y que eso pues realmente puede impactar positivamente el crecimiento económico. Para terminar y para abrir, digamos, algún espacio de preguntas y de discusión, pues yo tengo acá unos comentarios finales. Desde mi punto de vista, existen dos visiones sobre el precio del dólar, la interna y la externa. En la interna, como les dije, mucho más impactados por los temas sociales y probablemente por una perspectiva política del año 2022. La externa que ve, digamos, unas oportunidades en Colombia de invertir y son unas oportunidades que se basan en muchos factores. Lo primero, los activos colombianos están baratos. Están baratos los TES, están baratos los bonos, están baratas las acciones, está barato todo. Muchos dicen, pero es que ¿por qué un extranjero invertiría en Colombia? Por una razón sencilla, porque digamos que Colombia es una población, si uno va y mira todos los países del mundo, Colombia es la 28ª, 29ª población más grande del mundo. Los 50 millones que somos en Colombia es muy atractivo, digamos, para cierto tipo de industria y mucho más atractivo que la edad promedio, digamos, colombiana es alrededor de los 30 años. O sea, no solo somos muchos, sino que somos relativamente jóvenes. Entonces eso pues le gusta mucho, digamos, a muchas empresas. ¿Hay poblaciones más grandes? La respuesta es sí, pero mucho más envejecidas. Japón es una población de más de 100 millones de personas, pero pues es una población vieja donde las posibilidades, por ejemplo, de expansión de ciertas industrias, pues no es tan grande como puede ser Colombia. Y acá una reflexión, más allá de que a nosotros nos guste o no nos guste Colombia en mayor o en menor medida para ciertas cosas, lo cierto es que hay muchas empresas que tienen que lidiar con muchas cosas a nivel internacional, incluso más fuertes que las colombianas. No sé, una empresa de explotación petrolera lidia, digamos, por ejemplo, con grupos radicales en Nigeria como el Boko Haram. Y lo saben hacer, y lo hacen, y puede, digamos, que tengan, digamos, unas consideraciones, pero las consideraciones, digamos, de seguridad son algo que saben mitigar los impactos, digamos, de ese riesgo. Entonces, realmente Colombia no es tan riesgoso cuando uno lo pone en cierto contexto frente a otros contextos. Entonces, nosotros en Colombia tendemos a ver las cosas un poco más negativas, de eso me he dado cuenta. No está mal, o sea, está perfectamente, digamos, que todos actuemos con precaución, pero finalmente creo yo que la conclusión de esta primera es que los extranjeros nos ven muchísimo mejor y cuando uno habla con los extranjeros de lo que nosotros muchas veces nos vemos acá. Lo segundo es que hay algunas tendencias, más allá, digamos, de las tendencias comunes, más allá de hablar del déficit fiscal, del déficit en cuenta corriente, del crecimiento económico, que explican, digamos, o que pueden explicar que el dólar siga alto. Particularmente a mí la que me gusta es que los dólares todavía están yéndose hacia la economía norteamericana y en la medida, digamos, en que eso siga sucediendo, pues realmente es muy difícil que el precio del dólar baje. Pero en algún momento a Estados Unidos se le va a acabar la gasolina de las acciones, la gasolina de las inversiones, ya va a empezar a haber un diferencial muy alto entre el potencial adicional que me puede dar una inversión en Estados Unidos contra una inversión, por ejemplo, en un país emergente, incluyendo Colombia. Entonces, si yo pienso que Estados Unidos todavía tiene el potencial para darme de retorno un 1 o 2%, porque ya todo está muy alto, porque las ganancias, digamos, por acción se están estrechando, porque ya el punto, digamos, del crecimiento no es tan alto, y por acá yo tengo un país emergente que potencialmente me puede dar el 30%, pues obviamente yo digo, no, pues acá todavía, pero cada dólar invertido por acá donde los márgenes son muy chiquitos, pues realmente va a ser mucho más difícil. En cambio acá hay, digamos, una perspectiva, digamos, muy positiva y eso puede empezar a influir durante los próximos años. Llegará un momento, y esto lo repito, en que esas tendencias empiezan a enfriarse y el dólar debe empezar a perder precio, no solo frente al peso colombiano, como les dije, que es una de las monedas más castigadas, sino también frente a todas las monedas que, como hemos visto, salvo el dólar neozelandés y algunas pocas, como el dólar de Taiwán, como el yuan chino, pues realmente todas las monedas este año en particular han perdido precio frente al dólar. Y sobre todo, si le creemos al superciclo de los bienes básicos, que yo particularmente le creo,
las perspectivas sobre todo de demanda de todos los bienes básicos está al alza, y hasta el 2030 la gente cree, o los analistas de bienes básicos piensan que va a haber un boom de bienes básicos a nivel internacional. Pues eso nos debe potencializar el view del dólar frente al peso colombiano. Para ponerlos en contexto, salvo zinc y trigo, eh, la mayoría de bienes básicos o todos los bienes básicos que conocemos, incluyendo los metales preciosos, los metales industriales, muchos, digamos, de los bienes agrícolas, están en déficit, están viviendo de los inventarios. Tarde o temprano, pues obviamente, ¿qué, ¿cuál es la mejor, digamos que cuál es la mejor receta para incrementar la producción de bienes básicos? Pues un precio alto de los bienes básicos, porque el que plantaba poco, pues va a plantar más para aprovechar, pero digamos que se espera, digamos que haya una recomposición de inventarios y que haya todavía una demanda muy alta de bienes básicos, sobre todo los industriales, durante los próximos años. Entonces, para resumirles y ya digamos para ir terminando, es lo siguiente. Estos elementos que quiero darles acá, pues lo que quiero, digamos, desde Wealth Management de Scandia es decirles, mire, tomen unos elementos, digamos, adicionales a los que generalmente se leen en la prensa. En la prensa se explica, es que ¿por qué subió el dólar? No, subió que porque salió un dato, digamos, en Estados Unidos. Sí, es un dato puntual que afecta un día particular o 2 días particular, pero realmente toca ver, digamos, unas tendencias de largo plazo. Eh, También toca ver, digamos, las tendencias de largo plazo en el precio del dólar, el cual todas dicen, o casi todas, digamos, están mostrando que el precio del dólar debería empezar a bajar durante los próximos años y de manera digamos, sostenida. Yo, particularmente, Manuel García, por allá en abril, mayo del año 2020, dije, por todas las fuerzas, digamos, que se tienen que dar en la economía, podríamos estar hablando de que en el año 2024, principios del 2025, sé que es un periodo amplio, pero pues es mientras todas las fuerzas se alinean, deberíamos estar hablando de un precio en Colombia del dólar por debajo de los 3.000 pesos. De hecho, me aventuré a decir que podríamos llegar a los 2.700, 2.600. Y la verdad lo sigo creyendo. Y les voy a decir, el único riesgo para que esa teoría no sea cierta, que yo veo dentro de mi lógica y dentro de mi análisis y fuerza de tendencias, es obviamente que llegase un momento radical político en el año 2022. Pero si no llegase ese momento radical político del año 2022, sino que llegase, digamos, una continuación relativa del status quo, donde haya, digamos, un gobierno reformista, eso va a ser un boom, digamos, de inversiones hacia Colombia. Eh, ¿Lo digo yo? No, digamos que hay muchas formas, digamos, de analizarlo. A mí la que me gusta mucho más es es un autor que se llama Ruchir Sharma. Sharma, digamos, pues ha analizado países emergentes por allá desde la década de los 50, y lo que ha encontrado Sharma es que generalmente, gobiernos, digamos, de transición después de momentos muy complicados, muy, muy complicados en un país, esos gobiernos de transición tienen mucho éxito en los primeros años y llevan, digamos, a un boom hacia inversiones en esos países. Esto, digamos, es un ciclo, digamos, también de emergentes, un ciclo de los países emergentes. eh, Hay momentos en los cuales los emergentes parece que tocan el fondo y que ya no salen para ningún lado y que empiezan, digamos, a resurgir. Y esos son ciclos estudiados, digamos, por historiadores económicos y por analistas. Entonces, digamos, yo particularmente creo que si no se llega a materializar un riesgo político muy, muy grande, pues sencillamente sí, los años 2023 y 2024 van a ser muy, muy buenos, digamos, para Colombia desde el punto de vista de la inversión internacional hacia el país. Y eso nos debería determinar, digamos, una caída en el precio del dólar. Ahora, en el tema, digamos, de corto plazo, el año pasado probablemente fue explicativo de lo que podríamos esperar. Recuerden ustedes que el año pasado también, abril, mayo del 2020,
estábamos en dólares a 4.200. La tendencia, digamos, era creciente. Yo, de hecho, pues tuve algunos malos momentos, si se quiere decir así, en las redes sociales, cuando dije es que el dólar se tiene que bajar. Muchos me decían, pero es que, Manuel, usted sí que es bruto, o sea, el dólar se va para 4.500, 4.600, no están viendo las tendencias. Y dije, no, o sea, en algún momento tiene que frenar y esto tiene que empezar a bajar. Noviembre del año pasado estábamos en un dólar cercano a 3.400 pesos. Yo particularmente creo que este año también, en la última parte del año, vamos a volver a ver un movimiento similar al del año pasado y deberíamos cerrar con un dólar por debajo de 3.600 pesos este año en particular, esperando sobre todo los primeros meses del próximo año que se decante mucho el tema, pues el tema político que es parte, digamos, es como la única, digamos, nubarrón que uno o que yo particularmente y de manera personal veo sobre el precio del dólar. Eh, entonces, pues estos eran, digamos, como los puntos que quería tratar con ustedes el día de hoy. Como les digo, pues son unos puntos adicionales a los que generalmente uno ve por el noticiero, por la prensa, por todo lado, para que los tengan en cuenta y que realmente pues vean una explicación, digamos, lógica adicional. Como les dije, predecir el precio del dólar es bien complicado, pero también digamos que estas tendencias que traté de decirles acá, pues lógicamente también son unas tendencias de inversión. Se está viendo bien Estados Unidos, pero se están viendo supremamente bien, digamos, los emergentes, se están viendo supremamente bien los bienes básicos. Entonces, pues también es una invitación a que los que son inversionistas activos, pues lógicamente también les sirva, digamos, esta información pues para la toma de decisiones de inversión, ¿no? Entonces, nuevamente, pues muchas gracias a Mónica, a la junta directiva, al gerente Rodolfo de la invitación, digamos, hoy a Campestre Virtual y pues más que atento, digamos, a cualquier pregunta que haya. Sí, no, gracias a ti, Manuel Felipe García, que además desde Bogotá se ha conectado para, digamos, acompañarnos y entender este tema que es complejo, pero usted la verdad lo hace que no se vea tan complejo, Manuel. Muchísimas gracias. Y aquí ya tenemos algunas preguntas. Dice aquí, ¿qué piensa sobre cómo será el comportamiento de la relación dólar-euro? Eh, a ver, es una gran pregunta, es una muy buena pregunta. Eh, Estoy ordenando las ideas para ver si me hago entender. Ujú. Entre el año 2009 y el año 2018-2019, Europa lanzó mucho más de su moneda al mundo que Estados Unidos al mundo. Esa relación cambió radicalmente en el año 2020, lo que llamamos 2021. ¿Cuál es el tema? El tema es que vimos un euro que llegó a niveles del 1.10 y de un momento a otro, en meses anteriores, lo vimos saltar hacia el 1.22 y hoy lo volvimos a ver retrocediendo hacia el 1.16. Eh, Probablemente algunos capitales de inversión vayan hacia Europa, pero Europa, digamos, es una economía que tiene unas complejidades diferentes a Estados Unidos. Es una economía un poco más envejecida, es una economía probablemente menos productiva y es una economía que todavía los procesos de inmigración le cuestan mucho más que a Estados Unidos. Dicho esto, pues obviamente Europa es una economía que vive sobre todo de ciertas industrias específicas y de los niveles de exportación. Finalmente, ¿qué va, de- qué va, digamos, a determinar probablemente lo que pase con el euro? Lo que suceda con Alemania. Alemania, pues, es una economía muy grande y es la que determina muchos patrones. Yo particularmente creo que en vista, digamos, de todo lo anterior, vamos a ver un euro nuevamente, digamos, creciendo hacia niveles del 1.18, 1.19, 1.20, pero es muy difícil que veamos euros por allá del 1.30, 1.35, 1.40 que vimos en algún momento. Yo particularmente creo que el euro tiene, digamos, un ciclo relativamente acotado. Entonces, pues obviamente eso tiene, digamos, unas implicaciones y esas implicaciones es que Europa, el euro no le veo, digamos, que más allá del 1.25 tenga, digamos, ninguna posibilidad. ¿Se va a demorar un par de meses? La respuesta es sí. Lo vamos a ver por ahí hacia niveles del 1.18, 1.19, 1.20, pero es como la perspectiva, digamos, que tengo de corto plazo. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí otra pregunta y es ¿por qué considera usted o por qué el Banco de la República no ha actuado? Bueno,
la verdad, digamos que los mandatos de los bancos centrales de la mayoría del mundo, incluyendo el Banco de la República, pues es el control de precios o mantener, digamos, unos precios estables. Tiene otras herramientas que, pues, obviamente son la tasa de interés. Ahora, si por actuado es que el Banco de la República salga, digamos, al mercado a intervenirlo, pues realmente no estamos en ese punto particular, por una razón sencilla. También, la historia ha mostrado que cuando un banco central interviene, eh, se queda sin munición muy rápido y que las fuerzas de los mercados son más fuertes. Esto le sucedió, por ejemplo, al Banco de Tailandia en la crisis financiera, pues no en la crisis financiera, fue realmente una crisis asiática que comenzó sobre todo, digamos, con sector real en Tailandia del año 97. El Banco Central de Tailandia salió a digamos que a intervenir masivamente contra el mercado y en algún momento se quedaron sin dólares y ahí fue cuando hubo la gran devaluación del TAI no, del BAT tailandés. Y lo mismo, digamos, han hecho otros bancos centrales en el mundo. En esa misma crisis del año 97 salió a intervenir, por ejemplo, el Banco de Indonesia, salió a intervenir el Banco de Corea y a todos les pasó exactamente lo mismo. Entonces, no, los bancos centrales ya se cuidan mucho, digamos, de las intervenciones, porque mientras esos niveles, digamos, de evaluación no afecten, digamos, la economía radicalmente, pues no hay lugar, digamos, a la intervención. Y muchas veces, digamos, para las personas que están preguntando, los movimientos de las monedas ante esos choques son suben, tum, y después durante meses empiezan, digamos, a equilibrarse. Algo similar, obviamente sin ser la misma naturaleza, algo similar a lo que pasó en la crisis financiera del 2008. Yo les mostré, la moneda colombiana venía de 1.700, 1.800, ¡pum! Se fue a 2.400 y empezó a bajar otra vez y se estabilizó durante unos meses, incluso unos años, a niveles de 2.000. Entonces esos choques son temporales, se tienden a corregir y por eso es que los bancos centrales generalmente no entran de una forma masiva a la intervención. Muy bien, bueno, aquí tenemos otra pregunta. De la gran emisión de dólares en los Estados Unidos, gran parte se está yendo hacia China en compra de bienes de consumo. ¿Qué impacto cree que va a tener ese fenómeno en el precio del dólar? Bueno, digamos a ver, sí, China, digamos, como que es un gran proveedor del mundo, sin embargo, pues esto es una tendencia que no es nueva. O sea, China como proveedor del mundo y sobre todo Estados Unidos es una tendencia de hace muchos años, eh, por lo cual también, entre otras cosas, se explica por qué pues, China es un gran tenedor de tesoros norteamericanos y por qué es uno de los que tiene, digamos, las mayores reservas en dólares del mundo, sencillamente pues porque exportó, recibía dólares y recibía dólares, digamos, del consumo de Estados Unidos. Hay un punto importante ahí y es que hay ciertos tipos de bienes que en este momento se dejaron de exportar de China a Estados Unidos de una forma masiva como venía sucediendo antes. Les pongo, digamos, un caso particular, acero. Eh, Van a decir, no es un bien de consumo, no, pero el acero, digamos, ejemplifica muy bien lo que está pasando. Si uno va y mira lo que son los fletes marítimos en el mundo, están en máximos históricos. Nunca transportar en barco y de pronto si ustedes, alguno de los que nos está escuchando, trabaja en comercio exterior o en comercio internacional, trayendo mercancías desde Asia, lo entiende. Los fletes están altísimos, están por las nubes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos bienes, y les puse el tema del acero, es porque transportar acero asiático hacia Estados Unidos es carísimo, o sea, porque es muy pesado, entonces se necesita, digamos, mover muchas cosas. Eh, ¿Eso a qué lleva? A que hay ciertos tipos de bienes que se han vuelto, digamos, a producir mucho más en Estados Unidos o en estas latitudes que salen incluso más baratos. Yo particularmente no creo que en el precio, digamos, del dólar, el tema, digamos, del comercio internacional empiece, digamos, o tenga, digamos, un movimiento muy diferente al que vimos durante muchos años, sino que sencillamente pues vamos a seguir en una dinámica relativamente estable desde el punto de vista de comercio. Es eso. Muy bien. ¿Cómo afectarían conflictos internacionales como los de Afganistán o la guerra de mercados con China por los semiconductores? ¿Cuál sería, digamos, la afectación?
Bueno, lo de semiconductores, digamos que la explicación acá es que tiene, digamos, tiene dos efectos. Un efecto sobre la inflación, que va al alza, y un efecto sobre los salarios de ciertas industrias que también deberían ir al alza. Eh, y para que todos me entiendan, los que no estén muy familiarizados con el tema, digamos que hay una escasez de semiconductores para hacer todos los temas electrónicos en el mundo. Temas, digamos que todos los temas, digamos, ¿Esos son los chips, Manuel? O sea, esos son los... los chips, sí. Ok. Y algo que antes tomaba 6 semanas, ahorita está tomando, digamos, 6 meses en ser producido. Y eso está impactando, digamos, hay una escasez de chips en el mundo y de semiconductores para hacer todos los temas electrónicos. De hecho, hay un problema también en los puertos de China, pues porque no salen los chips y todo esto, entonces, pues eso digamos, tiene unas consecuencias. ¿Por qué se está presentando esto? Por una escasez también, digamos, de material que se dio durante algún tiempo y que empezó, digamos, a afectar la producción. Claro, ya se está tratando de normalizar. El problema es que eh, no sé cómo explicarlo porque no soy experto en chips, pero digamos que los chips pues tienen un tema en el cual tiene que llegar el material, los tienen que hacer, los tienen que testear para que puedan salir y eso ha alargado enormemente las cadenas de logística. Entonces, eso va a tener un efecto en la inflación porque lo que está haciendo es incrementando aún más, digamos, los precios de ciertas cosas. Esa es, digamos, como el primer tema. Lo segundo, lo de Afganistán, es bien complicado. Digamos que Afganistán per se no es un país petrolero, no lo es, no lo es. Eh, claro, acá ya entra uno en temas geopolíticos y en temas de lo que pasa en Asia Central, que tampoco soy experto, pero mi deducción es Ujú. la siguiente. Digamos que los talibanes son un grupo Extremista, pues. eh, extremista, pero eso digamos, en lo islámico tiene un nombre. Son además de yihadistas, son salafistas, que no me voy a entrar en detalles, pero digamos que es eso. Pero son sobre todo una secta, pues no una secta, digamos que un grupo de la rama sunita de los islamistas. Eh, la afectación, digamos, grande es que ustedes saben que los sunís tienen, digamos, un conflicto con los chiitas, que es, por ejemplo, digamos, el gobierno de Irán. Irán es totalmente chiita. Eh, la única afectación que yo veo grande, digamos, en el tema es si ese desequilibrio que está pasando hoy en Afganistán impactara, digamos, algo a Irán, pues porque unos son sunitas, los otros son chiitas, y llegase a haber algún tipo de conflicto, cosa que no creo. Pero digamos que yo creo que lo que está sucediendo en Afganistán, pues no es tan relevante el día de hoy, especialmente, y esto, a ver, voy a tratar de ser lo más franco posible, porque no tiene petróleo Afganistán. Donde tuviera petróleo sería una historia diferente, pero Afganistán no es un país petrolero. Mucho se ha dicho recientemente que es un país muy rico, por ejemplo, en algo que se llama tierras raras, que son, por ejemplo, para hacer semiconductores y todo esto. Pero eso yo creo que es un proceso más de mediano a largo plazo que un proceso inmediato, saber cómo todo ese tema de tierras raras pues empieza, digamos, a hacer impactar la geopolítica, digamos, de una región del mundo que es relativamente inestable, pues no relativa, o sea, que nos ha mostrado, digamos, que es muy inestable en los últimos años, ¿sí? Ok. ¿Qué pasaría con la divisa si gana la izquierda? Esto es ya volviendo, digamos, a Colombia en el 2022 y qué efecto a largo plazo podría tener. Es una gran pregunta. Yo particularmente, a ver, y no estoy descubriendo que el agua moja. Si gana la izquierda en el 2022, pues el precio de la divisa tiende a incrementarse. ¿A cuánto? Depende, porque es que hay izquierdas de izquierdas. Y a ver, Lula da Silva era de izquierda, pero fue una izquierda, digamos, que resultó ser muy moderada en Brasil y no tuvo, digamos, un impacto a largo plazo. Mojica en Uruguay era de izquierda, pero también resulta que fue, digamos, un presidente que hizo unas reformas que permitió, por ejemplo, el libre, pues, o sea, sobre todo el libre desarrollo de la industria financiera en Uruguay. Entonces uno dice, hay izquierdas de izquierdas. Si es una izquierda totalmente radical, pues ya es otro tema, porque falta ver muchas cosas. A mí no me gusta meterme en temas políticos porque no soy experto, pero también parte, digamos, de lo que sucede es no solo si gana la izquierda, sino también qué pasa con el Congreso que uno elige en marzo del año 2022, porque finalmente
alguien de izquierda radical, si no puede, digamos, hacer los cambios, pues tiene varias vías, pero son vías, digamos, que toman un tiempo, y digamos, Bien. un tiempo relativamente largo. Sean, digamos, esas vías de izquierda o de derecha. Y en vista, digamos, de esto, les recomiendo un muy buen libro, muy buen libro que de hecho me leí este año que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Es un libro de tapa negra con letras blancas de dos profesores de Harvard, donde muestran, digamos, cómo son esas tendencias modernas políticas para que sea un radical de derecha o de izquierda que tome, digamos, unas decisiones cuando no cuenta, digamos, sobre todo con el apoyo de ciertos órganos como el Congreso. ¿Mm? Perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas aquí en el chat. Ah, bueno. En esos países la izquierda es más civilizada e ilustrada. La colombiana tiene tradición de ser resentida, sanguinaria y vengativa. Bueno, esto ya es una opinión. No sé si usted, Manuel, tenga algo que decir sobre esta opinión. Pues no, yo creo que lo resumiste muy bien, Mónica. Digamos que pues es una opinión y cada uno puede tener su opinión. Yo ahí simplemente diría que creo que Lula da Silva era una persona que no había terminado ni siquiera bachillerato. Entonces, la ilustración pues es relativa, ¿no? Pero es la opinión, digamos, de cada uno. Sí, o sea, lo que pienso también es que tratando de leer tu respuesta, Manuel, es que habría que esperar, pues si la izquierda llega a Colombia, pues también cómo va a ser el comportamiento de esa izquierda y en ese momento, supongo yo, empezarán a reaccionar los mercados, pero también la divisa, porque eso es lo que siempre sucede en los países, pues de hasta que se estabiliza una situación. Sí, y yo creo que también, pues, como dices, Mónica, pues es tema de esperar, es tema obviamente de ver cómo van avanzando los temas. Estamos hoy pues en agosto del año 2021, las elecciones van a ser finales de mayo, segunda vuelta a junio, y la posesión del próximo presidente en Colombia es el 7 de agosto. Entonces, estamos casi todavía a un año de que el próximo presidente de Colombia, independientemente del que sea, pues pueda, digamos, tomar su primera determinación estando, digamos, en ejercicio. Entonces todavía falta mucho tiempo. Obviamente, pues cada uno tiene sus opiniones, pero pues desde mi punto de vista todavía hay algún tiempo, digamos, de ver cómo avanzan los temas, ¿no? Listo, Manuel. No sé si alguien quiere preguntarle directamente a Manuel. Bueno, aquí hay otro comentario también. ¿Cómo ve el comportamiento de las monedas latinoamericanas y cómo afectaría al peso? Pues a ver, yo creo que las vimos exactamente, las vimos en un cuadro, en el cuadro, digamos, en que mostramos como todas las monedas. Ahí hay varios temas. Obviamente las monedas latinoamericanas han sido menos afectadas. Muchas, digamos, de las monedas, muchas de las monedas latinoamericanas, lógicamente responden, digamos, ante temas de bienes básicos, ¿no? Por ejemplo, Chile responde ante el cobre, Perú también responde, digamos, ante ciertos bienes básicos, Colombia ante petróleo, México ante petróleo, Ecuador, digamos, pues es una moneda dolarizada, pero también responde mucho, digamos, a los temas, digamos, o la economía ecuatoriana de bienes básicos, Argentina, sobre todo, digamos, a la soya y ganadería y todo esto. Eh, yo particularmente veo que las monedas latinoamericanas, porque yo, Manuel, le creo, digamos, al superciclo de los bienes básicos, creo que los bienes básicos se van a incrementar de precio y de hecho, cuando uno mira las estimaciones de petróleo y de cobre, y sobre todo de cobre, dicen que va al alza, pues uno va a decir el precio, el peso chileno debería revaluarse. Obviamente, toda la región, y esto lo digo, digamos, toda la región, digamos, está sufriendo algunos procesos, las elecciones en Perú, los temas de las elecciones, por ejemplo, de la constituyente en Chile, el próximo presidente en Chile. Esos son temas, digamos, que están ahí todavía viendo los analistas cómo se decantan, digamos, esos temas, pero yo en particular soy positivo con la región latinoamericana. Y creo, digamos, que incluso Colombia de ese boom se va a beneficiar, sobre todo durante los próximos años. Bueno, muy bien, Manuel. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta.
y si no, para pues, ya despedir la conferencia, de pronto, si quieres redondear como alguna idea, porque sé que igual eso, Manuel, todos los días, pues de hecho por eso todos los días siempre tenemos acceso a la información de cómo amaneció el dólar. Esto es un tema del día a día. Sí, a ver, yo aquí con el tema del dólar es algo, digamos, particular. Yo trabajo con mercados locales y con mercados internacionales, miro inversiones locales, inversiones internacionales, y la gente, digamos, quiere siempre tomar un momento exacto en el precio del dólar. Y yo les digo, es muy difícil, y muchos me dicen, Manuel, es que me voy de vacaciones la otra semana, ¿qué va a pasar con el dólar de aquí a una semana? No tengo ni idea, o sea, no sé. Manuel, pues si usted trabaja en eso, sí, pero no sé, o sea, no te puedo decir, o sea, te puedo dar indicios de lo que puede suceder con base en algunas variables, pero no lo sé. Pero sí, digamos, hay una tendencia a largo plazo que creo que es el dólar a la baja a nivel global. Obviamente cada país tiene sus particularidades. En Colombia tenemos nuestras particularidades. Comencé diciendo que ustedes de pronto en Cali pues sintieron, digamos, una fuerza que no se sentía o que nunca se había sentido, digamos, en la ciudad. Nunca, por lo menos desde que yo tengo memoria. Entonces, pues obviamente eso los impactó y están viendo las cosas de una manera particular. Pero yo sí veo, digamos, que el dólar, digamos, es una tendencia a la baja. Y como les digo, hay muchas razones que me llevan a esa lógica. Hay unos temas, digamos, que he analizado que me llevan a esa lógica. Como les digo, probablemente el único pero o el único nubarrón, pues obviamente sea el devenir político. Lo dije durante la conferencia y lo repito, digamos, aquí, pero que si no se llegase a materializar ese escenario, eh, sino que si siguiésemos como en un status quo, y de pronto para bien, como lo han analizado pues muchos autores. Yo me refería acá a Sharma, a Ruchir Sharma, pero pues incluso sería muy positivo para la economía colombiana. Entonces es una invitación, digamos, a que tomen las decisiones informadas. Yo generalmente, pues desde mi rol, pues en Scandia, pues hago, digamos, ciertas cosas también a manera personal en las redes sociales. Pues invito, digamos, al que quiera seguirme y de pronto leer por ahí los posts también, digamos, pues más abierto. Soy mucho más de LinkedIn que de otra red social, entonces pues ahí totalmente abiertos. ¿Cómo te Pero podemos seguir, Manuel, para dar la eh, información a las personas? uy, pues generalmente me pongo mis dos nombres, Manuel Felipe García. Ok. En LinkedIn me encuentro Manuel Felipe García, en Facebook también, Ujú. en Twitter, que no soy más del Twitter, es Manuel García CO en mayúscula, como Colombia, Manuel García CO. Y ahí generalmente pongo como mis pensamientos, mis reflexiones, y a veces parte de las gráficas, por ejemplo, que muestra acá, a veces por ahí las estoy poniendo con algunas explicaciones. Entonces, pues espero que estos elementos hayan sido de su total interés, y lógicamente, pues nuevamente mis agradecimientos al Club Campestre, a su junta directiva, presidente de la junta, al gerente, y a ti, Mónica, por esta invitación al Campestre virtual de hoy. Espero que les haya sido de utilidad, de elementos adicionales, y bueno, pues entonces, simplemente la invitación a que cuando tomen las decisiones de inversión, pues realmente lo piensen informadamente, y que para eso estamos también acá en Scandia, ¿no? Perfecto. Bueno, quiero despedirte con agradecimiento en nombre de nuestro club, de nuestros socios, sus invitados y los colaboradores. Y decirte, Manuel Felipe, pues que nos has hecho claridad sobre muchos temas y quiero despedirte con estos comentarios. Excelente charla. Dice acá también, muchas gracias. Muy completa la explicación. Agradezco al expositor, muy buen conocedor del tema. Entonces, con estos mensajes positivos, quiero despedirte y bueno, Manuel Felipe, nos estaremos encontrando seguramente en una próxima charla. Gracias a Scandia, también a los Solanilla que nos colaboraron mucho para llegar nuevamente a Manuel Felipe García. Que estén muy bien y No, gracias a todas las personas que se conectaron. hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias a ti.